El Príncipe del Sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Capítulo 9. Ezra. Emil y Gabriel salieron de la habitación de la reina Virian, mientras Ezra ataba las manos de Lunaris, quien respiraba con dificultad. Sabía que los poderes del chico estaban intactos, pues mientras la luna estuviera en el cielo, no se irían. Pero también sabía que físicamente estaba exhausto, y aunque él no tenía poderes para corroborarlo, estaba consciente de que estos y el cansancio físico no se llevaban exactamente bien. Terminó de atar sus manos y se levantó. «De pie», le dijo ofreciéndole la mano. Pero el Ilardiano era orgulloso. Lo miró de modo desafiante y se puso de pie por su propia cuenta. Ezra suspiró. Siempre había pensado que tal vez en Alariel exageraban al pensar que todos los Ilardianos eran enemigos, pero al ver la forma en la que el chico de ojos grises lo miraba, solo podía concluir que en Hilardia pensaban igual sobre los habitantes de Alariel. «Voy a tener que tomarte del brazo para llevarte a los calabozos», declaró Ezra, avisándole que lo iba a tocar. El Lunaris seguía sin hablar y ya no lo miraba, pero esto no podía esperar. Tenía que aprovechar que el chico estaba cansado. Si recuperaba su energía, probablemente lo atacaría con cualquier objeto que se le cruzara en el camino. Así que con su mano derecha tomó el brazo del Ilardiano y comenzó a encaminarlo fuera de la habitación. El problema fue que, apenas dieron unos pasos, el Ilardiano se dobló hacia adelante con dolor y casi cayó al suelo. Fue entonces cuando Ezra se percató de que tenía una herida de espada en su costado derecho y estaba sangrando. El Lunaris apretó los dientes para no gritar. «Tienes que aplicar presión en la herida», dijo, y sin pensarlo, cortó con una de sus dagas el cordón con el que acababa de atar sus manos, aunque no soltó su brazo. El Lunaris puso rápidamente ambas manos sobre la herida. Ezra pasó una mano por su frente, frustrado. Su deber como miembro de la Guardia Real era llevar al prisionero al calabozo, pero él había estado ahí durante varios días, y sabía que nadie iba a atenderlo, y probablemente moriría desangrado o por una infección. Otra opción era llevarlo al área de sanación para que lo curara un sanador, pero ahí veía dos problemas. El primero era que no podía simplemente entrar con un prisionero de Hilardia y esperar que lo curaran, y el segundo era que no sabía si los poderes curativos de un Solaris serían contraproducentes si se le aplicaban directamente a un Lunaris. De modo que su única opción era intentar detener el sangrado él mismo y después llevarlo al calabozo. También era la opción más estúpida, y algo le decía que esto no iba a resultar como él esperaba. Pero no lo pensó mucho, simplemente dobló en la esquina que daba a su habitación y entró con el Lunaris, cerrando la puerta detrás de ellos. «Espera aquí, y no dejes de presionar», dijo Ezra, encaminando al chico a su cama para que se sentara. Después se dirigió al balcón para cerrar las cortinas y evitar que hiciera contacto directo con la luna. Una vez hecho esto, se dirigió a donde se encontraba un mueble con cajones en el que guardaba pertenencias aleatorias, entre ellas agua, infusión de lavanda para desinfectar y vendas, que eran muy necesarias después de cada entrenamiento. Las tomó y volvió con el Lunaris. «Necesito limpiar la herida y vendarte». El chico levantó la cabeza como un resorte, como si Ezra le hubiera dicho algo completamente inesperado. «Voltéate», respondió el Hilardiano después de unos segundos, las primeras palabras que había pronunciado desde que se habían quedado solos. Ezra le entregó las cosas y se volteó sin entender muy bien. Pudo oír lazos desatándose. Los Hilardianos usaban muchos lazos en su ropa. Entonces creyó entender. ¿El chico le había dicho que se volteara para que no lo viera quitándose la parte de arriba de su ropa? Una sonrisa quiso aparecer en su rostro, pero la suprimió. No era que se quisiera burlar de él, solo que le parecía algo absurdo. ¿No pensaría curarse y vendarse él solo, o sí? «Si lo haces tú solo, vas a abrir más la herida», advirtió. «¿Y eso te preocupa por...?» respondió de inmediato. Ezra puso los ojos en blanco. «Está bien, hazlo a tu modo». Pudo escuchar al chico moverse. Seguramente estaba limpiando la herida con agua, y supuso que estaba aplicando la infusión cuando su respiración comenzó a entrecortarse.
Es muy profunda. No. ¿Puedes vendarte solo? 2 segundos. No. Ezra giró su cabeza un poco para mirarlo de reojo y notó que el chico ya había extendido la venda para que la tomara. No lo estaba viendo. Estaba cabizbajo. Seguramente nada contento con la situación. Él no dijo nada. Simplemente tomó la venda, y antes de que comenzara a ponérsela al lunaris, quiso asegurarse de que la herida en efecto no fuera muy profunda. ¿Puedo? ¿Qué? Solo voy a mirarla de cerca para ver qué tan superficial es. El chico asintió aún sin mirarlo. Ezra se agachó para que sus ojos quedaran al nivel de la herida. La piel del lunaris parecía traslúcida, del color de la luna, y aunque se había limpiado la herida y había colocado la infusión, todavía estaba sangrando un poco. La sangre hacía un contraste muy intenso con la piel. No quería tocarlo para no incomodarlo más, así que tendría que confiar en su vista y en su conocimiento sobre estas cosas. Voy a comenzar a vendarte. Y dicho esto, empezó a rodear al chico muy lentamente, con cuidado de no lastimarlo. Y se hizo el silencio. Ezra estaba frente al lunaris pasando la venda por su cintura, mientras éste levantaba un poco sus brazos para no estorbarle en su trabajo. El chico aún se rehusaba a mirarlo. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó de pronto. La respuesta fue sencilla. Porque tú me ayudaste. Ezra lo había reconocido desde que lo vio en la habitación de su madre. Este chico era el hilardiano que lo había ayudado a escapar de la taberna y lo había guiado hasta los guardias. De no ser por él, tal vez estaría muerto. Pensé que no me habías reconocido, dijo el hilardiano, ahora sí, mirándolo a los ojos. Y Ezra se dio cuenta de que estos no eran grises, sino de un color imposiblemente plateado. Eso lo sorprendió, pues tampoco esperaba que Lunaris lo hubiera reconocido. Terminó con su trabajo y se agachó para recoger la prenda que el chico se había quitado, ofreciéndosela de regreso. Él la tomó y comenzó a ponérsela, pero no ató los lazos. Ezra tampoco lo hubiera hecho. Ese saco era demasiado complicado, y seguramente tomaba mucho tiempo para enlazarlos todos. Se pasó una mano por el cabello, y se sentó en la cama, sin dejar de mirar al chico. ¿No íbamos a los calabozos?, preguntó éste, cruzándose de brazos. ¿Quieres ir a los calabozos? No, pienso intentar escapar en el camino, confesó sin más. Tienes mucha confianza en ti mismo. Es de noche, un Solaris no puede detenerme. Pero yo no soy Solaris. Eso pareció tomar desprevenido al hilardiano. Estaba acostumbrado a esa reacción, pues era lo que todos esperarían de un hijo de la reina, y siempre se sorprendían cuando le preguntaban por su afinidad, y él les respondía que no tenía poderes. No sabía quién era su padre, pero si de algo estaba seguro, era de que éste tampoco había tenido poderes. Era una persona común y corriente, o había sido. Tampoco sabía si estaba vivo. Sea Solaris o no, no puedo dejar que escapes. Atentaste contra la vida de mi hermano y la de Gabriel, que también era como su hermano. No pensaba matarlos, exclamó el chico y después hizo una mueca de dolor. Seguramente era su herida protestando. Y de todos modos, es culpa de ellos que se atravesaron en mi camino. ¿Qué estabas haciendo en los aposentos de la reina?, preguntó Ezra. No sé por qué preguntas cosas que sabes que no te voy a responder. El que estés aquí solo hace que las sospechas sobre Hilardia crezcan. Más de la mitad de Alariel piensa que ustedes tuvieron algo que ver con su desaparición, explicó con calma. Y en los calabozos vas a ser duramente interrogado. El chico se encogió de hombros y no respondió. Ezra aprovechó para mirarlo un poco. Había algo en ese lunaris que lo inquietaba. Es decir, los ciudadanos de la luna tenían una belleza muy peculiar, y él era innegablemente un ser bello, pero no solo era su físico, era algo más. Ezra no lograba descifrarlo todavía. Creo que podemos volver a ayudarnos, sugirió Ezra después de unos minutos de silencio. El chico lo volteó a ver, indicándole que lo estaba escuchando. Necesito encontrar a la reina, y si pudieras decirme algo, lo que sea, me ayudarías muchísimo, y yo te ayudaré dejándote escapar.
Eso le sacó una risotada de incredulidad a Lunaris. «Puedo escapar sin tu ayuda, pero no te la voy a dejar fácil. Todavía tengo mi espada, y tu herida sigue abierta». El chico frunció el ceño sin quitarle la vista de encima. Luego asintió. «La reina no está en Hilardia, pero creo que el rey Dain sabe dónde está. Algo se trae entre manos, y nada bueno puede venir de ese hombre», dijo muy cuidadosamente, como si temiera soltar más de lo que debía. «Vine por una prenda de la reina. Mi lobo puede rastrearla». Eso sorprendió a Ezra. «¿Quieres encontrar a la reina?» «No», aseguró al instante, «pero tengo la sospecha de que si la encuentro, obtendré las respuestas que busco». Ezra no respondió. No tenía idea de qué respuestas buscaba el chico, pero estaba seguro de que no serviría de nada preguntarle. No le iba a decir nada más. Y extrañamente le creía, pero no iba a basarse en una corazonada para hacer algo que iba en contra de todo lo que le habían enseñado desde que era un niño. Nunca debía fiarse de las personas de la luna. Por más que quisiera confiar y él mismo darle una prenda de su madre, no lo haría. Pero si la poca información que Lunaris le había dado era cierta, y la reina no estaba en Hilardia, seguramente ese barco que vio Elion semanas antes significaba más de lo que creían. Se levantó de la cama y fue a su armario, de donde sacó una capa negra. Era la única que tenía, y si el chico quería escapar sin llamar la atención, tenía que cubrirse el cabello. «Solo te voy a pedir que no vuelvas a lastimar a los míos», dijo Ezra, entregándole la capa. El hilardiano la tomó y se la puso al instante. «En mi defensa, ellos también me atacaron». Ezra alzó una ceja. El chico sonrió. Era la primera vez que una sonrisa lograba desarmarlo por completo. «Lo sé, yo me lo busqué al venir hasta acá. No fue fácil subir, tal vez luego te cuente cómo lo hice. Su ciudad flotante es interesante. Había escuchado muchos rumores en Hilardia», dijo el chico, y Ezra notó que ahora estaba hablando más, pero no encontraba su voz para responderle. Dicho esto, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Por un momento pensó que alguien había entrado, pero pronto se dio cuenta de que la había abierto el mismo Lunaris con sus poderes de telequinesia. «Lo mejor será que escape de un cuarto que no sea el tuyo. Tiraré cosas para que parezca que hubo forcejeo», dijo el hilardiano. «Gracias por tu ayuda». Y sin más, se lanzó a correr fuera del cuarto de Ezra, cuyos pies reaccionaron cuando escuchó que algo se rompía. Salió a toda velocidad y vio que el chico había lanzado un busto de una de las reinas contra la pared. Ya había salido por una ventana y estaba corriendo por los jardines, presionando su herida con una mano. «¡Espera!», exclamó Ezra cuando encontró su voz. «¿Cómo te llamas?». El chico volteó a verlo sin dejar de correr. Los ojos de ambos se encontraron, y Ezra pensó que no le iba a responder, pero lo hizo. «Bastian», y dejó de mirarlo para seguir corriendo. Ezra no tenía idea de cómo es que pensaba evadir a los guardias y escapar, pero si había logrado entrar pasando totalmente desapercibido, debía confiar en que lograría salir de igual modo. Bastian. El príncipe del sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Capítulo 10. Elion. Elion nunca había visto a Emilia enfadado con Ezra, así que esta definitivamente era una primera vez. Era muy temprano por la mañana, tan temprano que incluso su itinerario cotidiano comenzaba una hora más tarde. El joven príncipe los había convocado a una junta de emergencia en su lugar de siempre, el centro del laberinto. Estaba sentada en la orilla del kiosco al lado de Gianna. Mila, Gabriel, Emil y Ezra se encontraban de pie, aunque el mayor estaba un poco más alejado, recargado en una de las columnas. Los ojos de Emil lanzaban chispas. No sabía qué era lo que había ocurrido, pero Gabriel tenía varios golpes en la cara y Emil tenía la cabeza vendada. ¿Y bien?, fue Mila quien preguntó, evidentemente preocupada. Elion había estado a punto de hacerlo, porque no podía con tanta tensión, y la curiosidad le estaba matando. «Ezra dejó ir a un Lunaris», dijo Emil,
dedicándole una mirada dolida a su hermano mayor. Elliot podría haber visto la reacción de Ezra ante la acusación de Emil, pero fue precisamente la acusación del príncipe la que le hizo abrir los ojos y ponerse de pie de un salto. ¿Acaba de decir Lunaris? Y que Ezra lo hubiera dejado ir significaba que ese Lunaris había estado en Alariel. No, en Even. ¿Cómo había llegado? ¿A qué había venido? Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Emil había vuelto a hablar y ahora Emil le estaba respondiendo. Fue ayer en la noche. Estaba con Gabriel y lo vimos escabullirse a la habitación de mi madre. Pero, ¿cómo pudo entrar a Even y al castillo?, preguntó Gianna. Su rostro se había contorsionado por el horror. No lo sabemos. No habló mucho. Lo primero que hizo fue atacarnos. Tenía afinidad a la telequinesia. Un psíquico. Elliot quería decir algo, pero seguía estupefacta. No era tan inocente como para dar por hecho que no había hilardianos infiltrados en Alariel, pero ella nunca había visto uno. Sin embargo, esto no era sobre ella. Tenía que recuperarse de la impresión y estar con sus amigos. Si un Lunaris había entrado a la habitación de la reina, era porque estaba buscando algo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, preguntó Elliot cuando recuperó su voz. Y Emil comenzó a contarlo todo, detalle a detalle. Relataron la batalla con tanta nitidez que Elliot podía imaginársela como si la estuviera viviendo en carne propia. Luego pasaron a la parte en la que Ezra inmovilizó al enemigo y ellos se fueron al área de sanación. Después de eso, el hilardiano huyó. «Pero ¿cómo escapó?», preguntó Mila, acercándose al mayor. «Exacto. ¿Cómo pudiste dejar que escapara?», bramó Emil. Elliot supuso que el tener un Lunaris capturado le había dado esperanzas de saber algo más sobre su madre, y éstas le habían sido arrebatadas casi tan pronto como habían aparecido. «Ya te lo dije, me atacó con su telequinesia y no pude detenerlo», respondió Ezra con seriedad mirando a Emil. Elliot nunca había podido leer al mayor de los Solerian. «Bueno, pero ¿lograste sacar la información?», preguntó directamente a Ezra, porque es casi seguro que él tiene algo que ver con la desaparición de la reina Virian. «Lo poco que logré sacarle fue que él cree que el rey Dain sí sabe dónde está mamá, y no creo que él tenga algo que ver, es solo un niño». «No es un niño, tiene nuestra edad», habló Gabriel por primera vez. «Además, logró evadir toda la seguridad del castillo y entrar a la habitación de la reina». Gabriel lucía más enojado que Emil, pero no con Ezra, sino con toda la situación. «Pero eso no explica para qué vino», dijo Mila pensativa. «¿Alguien más está enterado de esto?». Ezra negó con la cabeza. «El único soldado que lo vio no dirá nada. Anoche lo llevé al área de sanación y pude hablar con él. Piensa que Lunaris escapó después de que él quedara inconsciente. Tiene miedo de que lo despidan de la Guardia Real si se enteran de lo ocurrido», explicó. «Y yo me la pasé toda la noche arreglando el desastre de la habitación de mi madre. Excepción de unas cuantas cosas rotas, todo quedó en orden». «¿Y crees que sea mejor guardar el secreto?», insistió Mila. «Nada va a cambiar si todos se enteran. Solamente sembraremos pánico y el consejo tomará medidas drásticas», respondió Ezra. «Estoy de acuerdo, esto se queda entre nosotros», secundó Gabriel. Emil no dijo nada. «¿Crees que Lunaris haya llegado en el barco que vi hace semanas?», por fin preguntó Elian. «No puedo estar seguro, pero ahora más que nunca debo saber a qué vino ese barco», respondió Ezra. «No voy a encontrar respuestas aquí, así que he decidido ir a la costa de Balias. A su ciudad, al lugar donde Elion había visto el barco». «La Guardia Real te va a negar el permiso», declaró Emil. Ezra suspiró. Elion notó que lucía extremadamente cansado. Se preguntaba qué era lo que había pasado cuando lo dejaron solo con ese Lunaris. El mayor de los Solerian no era un oponente sencillo. Era muy fuerte y muy bueno con la espada, pero contra un Lunaris en plena noche seguro había sido una batalla difícil. «No voy a pedir permiso, Emil», respondió Ezra. «Voy a hacer algunos preparativos y esperaré unos días. Luego me iré. No me importa el castigo, tengo que saber qué pasó con mamá».
También es mi mamá, dijo Emil en un hilo de voz. Elion de pronto se sintió como una intrusa entre los hermanos, y a juzgar por las expresiones de los demás, todos se sentían igual. Pero las palabras de Emil parecieron suavizar a Ezra, pues caminó hacia su hermano menor y puso ambas manos sobre sus hombros. Lo sé, pero tú tienes que estar en Even. Eres el futuro rey, Emil. Aquí te necesitan. Y el proceso debe continuar. El proceso. ¿Cómo era que tenían que aguantar algo tan absurdo cuando había asuntos mucho más cruciales que atender? Podía verlo en el rostro de Emil. Él tampoco estaba feliz de estar atrapado en protocolos reales cuando su propia madre seguía desaparecida. En la mañana, Amara le había recomendado a Elion que pensara en una forma creativa de pasar tiempo con Emil, y sinceramente en esas circunstancias no podía pensar en... Un momento. Oh, un plan se estaba formando en su cabeza. No, pero... Valensey... Emil... No podemos ir ahí. Elion había esperado para tener un momento a solas con Emil y poder contarle su plan maestro. Toda la mañana lo había repasado y era perfecto. La frontera de Alarielle con Hilardia estaba a las afueras de Sun, dividida por el río del Juramento, que desembocaba en Océano Medio. Del lado de la frontera de Alarielle se encontraba el lago más grande de la nación, el llamado Lago de la Inocencia. Allí, la familia real tenía una casa de descanso, pero llevaba décadas sin usarse, pues durante el reinado de la bisabuela de la reina Virian, unos rebeldes de Lestra habían entrado a la casa a robar exactamente cuando la familia real vacacionaba en el lugar. Ese suceso había llegado a los libros de historia por lo desastroso que fue el resultado. La Guardia Real quemó vivos a los rebeldes, alegando la defensa de la familia real. Desde ese entonces, no se había vuelto a usar esa propiedad. Elion no diría que estaba abandonada, pues según había investigado, mandaban personal del castillo una vez al mes a limpiarla y darle mantenimiento. Pero ya nadie la usaba, pues el sitio había quedado manchado, lo que no significaba que ellos no pudieran usarlo. En teoría, la propiedad era de Emil. Ni siquiera habíamos nacido cuando ocurrió esa desgracia. Ha pasado mucho tiempo. Elion no se iba a rendir. La gente de Lestra no ha vuelto a atacar desde aquella vez. Lestra no pertenecía oficialmente a Fenrir. Era un continente aparte, y todos sus habitantes eran llamados rebeldes, pues se habían rehusado a jurar lealtad a la corona. No estaban con Alarielle ni con Hilardia. Ellos se regían por sus propias normas, y había rumores de que eran unos salvajes. En sus clases, les habían dicho que muchos alarienses e hilardianos exiliados terminaban ahí. Se decía que incluso procreaban entre ellos, lo que era considerado un crimen tanto en Alarielle como en Hilardia. Sí, se habían dado casos aislados, por supuesto, y por eso se sabía que cuando un Solaris y un Lunaris procreaban, su hijo nacía con poderes de sol o de luna, pero no con ambos, pues eran incompatibles. Recordaba que cuando su profesor había explicado eso, le habían surgido miles de dudas. No me preocupan los rebeldes, me preocupa que estaríamos muy cerca de la frontera con Hilardia, respondió Emil, caminando hacia una de las estanterías y tomando un libro, el cual fingió leer. En el consejo están diciendo que hay rumores de que el rey Dain quiere guerra, y con el ataque frontal de Lunaris en el castillo, no lo dudo. Y entiendo tu preocupación, pero sé que quieres ayudar en la búsqueda de tu mamá, ¿no?, preguntó Elion. Emil no bajó el libro. Lo vi en tus ojos, Emil. Lo vi cuando Ezra te dijo que iría a buscar respuestas. Eso ocasionó que el príncipe suspirara y bajara el libro lentamente. Y quiero hacerlo. ¿Pero? Porque Elion sabía que había un pero. Tengo miedo. Elion pensó que Emil se detendría ahí, pero no fue así. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de no encontrarla o de encontrarla y que esté muerta. Tengo miedo de no poder con el peso de Alarielle. Puso las manos en sus ojos. No puedo fallarle a la corona. No puedo pausar el proceso. Elion sintió unas terribles ganas de abrazarlo, pero se contuvo. Es que no me dejaste terminar de contarte mi plan brillante. Le ofreció una sonrisa. Está bien, deslúmbrame. En respuesta, Elion le lanzó un destello de luz a la cara. Emil rió sacudiendo su mano para quitárselo de encima, aunque no podía tocarlo realmente.
Luego la miró y puso los ojos en blanco. Ese ha sido uno de tus peores chistes. Elion se encogió de hombros, sintiéndose victoriosa por haberlo hecho reír aunque fuera un poco. Emil había estado muy mal con toda la situación de Lunaris y de Ezra. Tomó aire y procedió a contarle su plan, que sí, consistía en ir a la cabaña en el lago de la Inocencia, pero Emil no tendría que faltar a sus responsabilidades deteniendo el proceso, pues daría como excusa que querían ir allí para pasar más tiempo a solas con las candidatas, como unas vacaciones, pero no exactamente. El consejo va a pensar que estaremos allá conociéndonos más y pasando tiempo de calidad juntos, cuando en realidad vamos a aprovechar la cercanía con Hilardia para investigar. Continuó cada vez más ansiosa. El solo hecho de salir de Even ya es un gran paso. Emil escuchó todo con atención. Está bien, acepto que eso suena creíble, dijo cuidadosamente. Sí, a nosotros nos repiten todo el tiempo que busquemos pasar más tiempo contigo, así que un viaje juntos sería lo ideal, ¿no lo crees? Estaba emocionada porque, al parecer, estaba convenciendo a Emil. Gabriel tiene que venir porque prácticamente ya pertenece a la Guardia Real y, bueno, supongo que también mandarán a algunos soldados con nosotros, aunque lo ideal sería que nos dejaran ir solos. Oh, eso no va a pasar. Lo sé, pero me conformo con estar ahí, exclamó Elion. ¿Qué dices? Emil se quedó callado durante unos segundos, los que Elion casi sintió como horas. Le entusiasmaba la posibilidad, y en su cuerpo ya corría la adrenalina. ¡Una aventura real! Está bien. Salir del castillo no era algo tan sencillo. Es decir, Elion sabía que no iba a ser sencillo, pero no se esperaba tanta formalidad. Emil lo había consultado primero con su padre, el rey Arthas, que realmente solo llevaba el título de rey de forma provisional y casi de adorno, pero que era una figura de autoridad muy importante en la vida del príncipe. Por lo que Emil le contó, el rey no parecía muy convencido de que su único hijo saliera de Even y pasara tanto tiempo fuera, pero había logrado conseguir su aprobación a cambio de que llevara por lo menos una docena de guardias con ellos. Luego habían tenido que trasladar el asunto al consejo, y ahí fue cuando Celos se enteró. Emil le contó que al principio solo lo miraba en silencio, como si sospechara, no, como si supiera lo que estaban tramando, además de que no dio su opinión hasta el final. Había esperado a que todos hablaran sin dejar de mirar a Emil en ningún momento, y luego, extrañamente, dijo que él aprobaba la moción. La mayor parte del consejo había votado a favor, pues les parecía una buena forma de que el príncipe pudiera pasar aún más tiempo con las candidatas en un entorno diferente. Pero luego Celos había dicho que esto no se podía quedar en el consejo, y tenía que ser discutido con las familias de todos. Y era en ese momento en que se encontraban Elion y un montón de personas más en una sala de reuniones del castillo, hablando sobre el viaje. Bueno, ellos, los jóvenes como los adultos los estaban llamando, no iban a discutir nada, solo estaban ahí porque eran el tema a tratar. En lo personal, no me gusta que mi hija esté en un lugar en donde no la puedo observar en todo momento, declaró Marietta Lloyd. Elion estaba segura de que lo que realmente había querido decir esa mujer era controlar. Marietta, no seas absurda, Gianna ya tiene 18 años. Tiene la edad suficiente para que viaje sola, respondió el general Lloyd, quien estaba sentado lo más alejado posible de su esposa. Además, Gabriel la va a acompañar. La mujer frunció el ceño y no se molestó en mirar al general. Los señores Lloyd pensaban que Gabriel había sido arrastrado a esto solo para cuidar a su hermana, y eso funcionaba bien, suponía Elion. No se imaginaba yendo hacia esa aventura sin Gabriel, sin todo el equipo. Además, él no los habría dejado ir solos. De sus amigos, él era el más protector, aunque Mila le hacía competencia. Yo creo que les hará bien el viaje. El ambiente en el castillo no es el más adecuado en estos momentos, dijo Melion Valensey, su padre. Además, Emil tiene un punto, y es que ahí podrá pasar más tiempo con las candidatas, dijo Arthas poniendo una mano en el hombro de su hijo, que se encontraba sentado a su lado. Bien, veo que la mayoría está de acuerdo con este viaje.
dijo Celos, y miró a la señora Lloyd. ¿Lady Marieta? Esa señora tenía como expresión una perpetua mueca de disgusto. Todo sea por el proceso, respondió al fin. Bien. Ahora solo falta el guardián de Lady Tariel, que, de hecho, no ha hablado para nada en toda esta reunión, dijo Celos mirando al hermano mayor de Mila. Da igual, Mila puede tomar sus propias decisiones, respondió con desinterés. La relación de Mila con su familia era complicada. Se llevaba bien con sus padres, y ellos eran muy buenas personas, pero tenían 7 hijos además de Mila, así que no podían dedicarle tiempo. De hecho, ninguno de sus padres la había acompañado a la capital para el proceso, pues tenían que cuidar a los pequeños, así que habían enviado en su lugar a su hermano mayor, Tydan. Esta era la primera vez que Elion lo veía desde que habían llegado. Siempre estaba ausente. No mostraba nada de interés por su hermana, y cuando lo hacía, era para criticarla. Elion se preguntaba cómo alguien podía criticar a Mila, si era el ser más inteligente y compasivo que conocía. No le agradaba para nada ese chico. Eso significa que todos dan su aprobación, dijo Celos pasando sus ojos por todos los presentes. Como información extra, los jóvenes llevarán una caravana de 12 guardias, 6 de ellos Solaris. Además, los acompañará Gabriel Lloyd, el hijo del general Lloyd. Tendrán 3 días para preparar todo, luego bajarán a Sun y de ahí se irán en carruaje guiado por Pegasus de la Guardia por tierra. El recorrido no es muy largo. Si se van cuando salga el sol, llegarán al anochecer. Elion hubiera preferido llevar a Bella, pero sabía que eso era pedir demasiado y tenía que ajustarse a lo que podía obtener. ¿Y cuál será la duración de estas vacaciones?, preguntó Marieta. A eso iba. El príncipe Emil pidió 14 días, y el consejo se los concedió, respondió Celos. La misma guardia que los acompañe y los guiará de regreso cuando llegue el momento. Marieta no se veía nada feliz con esta información. ¿Eso es todo, Lord Celos?, preguntó el general Lloyd. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, eso es todo. Yo también tengo cosas que hacer, respondió Celos. La reunión ha acabado. Pueden todos volver a sus actividades cotidianas. Cuando los presentes comenzaron a moverse y a ponerse de pie, Celos volvió a hablar, mirando a Emil. Espero que se diviertan sus vacaciones, Su Alteza, y no se preocupe por los asuntos de la corona. Yo me encargo. Elion pudo notar que Emil lo miraba de forma desafiante, pero había algo extraño en sus ojos. ¿Acaso era miedo? Odiaba que Celos lo intimidara siempre que podía. Por Helios era su sobrino. Pero ya se encargarían ellos de borrarle la satisfacción de la cara. Iban a encontrar respuestas. Y esperaba de todo corazón que la reina apareciera, que apareciera con vida. Había llegado el día de partir. Elion desayunaba con su papá como despedida. Ambos habían permanecido callados mientras comían, como era habitual. En su familia no hablaban mucho. Voy a volver con tu madre a Valias durante un tiempo. No tengo nada que hacer aquí si tú no estás. No creo estar de vuelta aquí para tu regreso. Tal vez me veas hasta unos días después. Esas habían sido sus únicas palabras. Después habían proseguido comiendo sus panecillos. A ambos les gustaba desayunar cosas dulces. Elion, por lo general, comía por montones, pero ese día estaba sumamente ansiosa. Al fin iba a partir en una aventura con todos sus amigos, y ese era uno de los deseos más profundos de su corazón. ¿Vas a estar bien?, preguntó su papá. Elion se había estirado para tomar otro panecillo, pero se quedó a medias. Aunque sabía exactamente a lo que se refería, quería hacerse la desentendida, pero prefirió afrontarlo. No te preocupes, lo tengo controlado, respondió sonriendo levemente. Elion sentía que era capaz de hablar con facilidad de cualquier tema con su padre, pero justo este era su debilidad. Debes tener cuidado si alguien... Lo sé... Lo interrumpió sin dejar de sonreír ampliamente, una sonrisa completamente ensayada. Su padre asintió. Elion dejó el pan en su plato y sabía que ya no iba a poder probar un solo bocado. No estaba preocupada por lo que su padre decía, pero siempre que el tema salía a la luz, volvía a sentir esa inquietud oscura en su pecho. De algún modo, sabía que el momento más sombrío de su vida había sido ese, su desaparición. Los 3 días que le fueron arrebatados de su memoria. En su mente había un gran vacío,
como si se hubiera apagado durante ese tiempo. La única evidencia de que algo extraordinario le había sucedido durante esos 3 días se presentó en forma de consecuencias irreversibles. Eso la atormentaba en sus pesadillas. No lo aborrecería tanto si no sintiera tanta oscuridad proviniendo de allí, si no hubiera destruido a su familia. Todo Alarielle sabía que Elion había desaparecido durante 3 días cuando era una niña. Melion Valensey era bastante conocido en la nación, y había esparcido la noticia como pólvora. Al final la habían encontrado hecha un ovillo en la costa de Valias, completamente empapada y temblando. Lo extraño era que ya habían buscado ahí antes y no la habían encontrado. Sus padres pensaron que con el tiempo les podría explicar dónde había estado y qué era lo que le había sucedido. Pero los recuerdos nunca llegaron. El sonido de la puerta la sacó de su espiral de pensamientos. Alguien estaba llamando. Era Amara. Lady Elion, ya es hora. Elion se frotó la cara y suspiró. No podía dejar que nada arruinara este día. Se levantó de la mesa y quiso abrazar a su papá, pero desistió. Luego corrió hacia su armario y sacó de ahí la capa que había comprado en el mercado. Su equipaje ya había sido enviado a Sun y estaba en el carruaje, junto al de sus amigos, aguardando por ellos. Su padre la acompañó hasta la salida de Even, donde ya se encontraban todos despidiéndose de sus familias, o bueno, algo así. Mila estaba charlando con Ezra. Ambos lucían preocupados. El mayor de los Solerian no los iba a acompañar en el viaje. Aquella noche les había dicho que partiría hacia otro destino, a Valias. Iban a lugares completamente alejados el uno del otro. Gianna estaba con su madre, y parecía que la señora Marietta la estaba regañando por algo. El semblante de su amiga era serio. Gabriel se encontraba de brazos cruzados mientras su padre le daba algunas indicaciones. Volteó a ver a Emil justo cuando el rey Arthas lo envolvía en un abrazo que el joven príncipe le devolvió. Elion sonrió. Cuando veía escenas así, entendió un poco más el significado de las palabras de Emil. Tal vez sí tenía todo lo que necesitaba aquí en Even. Y ella sabía que, si ahora había accedido a bajar, era porque la reina Virian era parte de eso, de todo lo que necesitaba. Las despedidas duraron unos pocos minutos más. Entonces, Celos apareció, y detrás de él venían varios soldados jalando las riendas de todos sus pegasos. El plan era que bajarían a Sun montados en los suyos propios, y luego estos serían devueltos a Even. Los pegasos que los iban a transportar al lago ya se encontraban esperándolos abajo, y eran propiedad de la Guardia Real. Celos caminó hacia donde se encontraba el rey Arthas, y todos los presentes los voltearon a ver. «Todo está arreglado», anunció el hermano de la reina. «Espero que hagan que esta experiencia sea provechosa para el proceso. Y no olviden divertirse. He escuchado que el lago de la Inocencia es un deleite para la vista», agregó el rey Arthas. Elion sabía que Celos era un maestro en el arte de mantener el rostro sin expresión alguna, pero algo le decía que internamente había querido poner los ojos en blanco. El hermano de la reina Virian nunca se había llevado especialmente bien con su esposo. Era bien sabido que solo mantenían una relación cordial. Ambos eran sumamente distintos. «Príncipe Emil, los Pegasos saldrán cuando tú lo indiques», dijo Celos mirando a su sobrino. Elion no entendía por qué a veces se dirigía a él con deferencia y a veces no. Emil asintió y procedió a montar a Saeta. Todos los demás hicieron lo mismo con sus Pegasos. Elion montó a Vela y le acarició la melena. Extrañaría volar por los cielos durante estos días, pero algo le decía que este viaje valdría la pena, así que no iba a lamentarse. Cuando Gabriel, Gianna y Mila montaron los Pegasos, todos salieron por las puertas del gran muro y se detuvieron cuando el príncipe lo hizo, lado a lado. Él estaba en medio, Elion y Gianna flanqueándolo, Gabriel y Mila a los costados. 2 soldados montados en Pegasos lo seguían y se detuvieron detrás de ellos. ¿Están listos?, preguntó Emil sin alzar la voz, solo para los oídos de sus amigos. Todos intercambiaron miradas, y a Elion le abrumó la inmensidad de distintas emociones que llenaban los ojos de sus amigos en esos momentos. Pero detrás de todas ellas, había algo que brillaba en la mirada de todos: decisión. Asintieron. Estaban listos y estaban juntos. Nada los iba a detener.
Emil tomó las riendas de saeta, y su Pegaso se elevó por los cielos. Los demás lo siguieron, y emprendieron camino abajo, hacia Sun, hacia el inicio de la más grande aventura de sus vidas.